Ahí estamos. Bueno, voy a compartir el PDF. Recuerden, página 413. Vamos a alejar un poquito. Trigonometría de los triángulos rectángulos. Bueno, ¿todos me pueden escuchar y pueden ver el PDF? Sí, profe. Bueno, muy bien. Fíjense que dice, sea un triángulo rectángulo de la figura, podemos definir algunas razones entre los lados del mismo según su relación con el ángulo θ. Entonces ustedes tienen acá este triángulo rectángulo en B, que tiene el cateto CB y el cateto AB, y la hipotenusa AC. Recuerden que la hipotenusa es el lado más largo del triángulo y los catetos son los que forman el ángulo recto. Por ejemplo, para el ángulo θ, este lado es el lado opuesto, o el cateto opuesto. Este cateto es el cateto adyacente, y el lado AC, que es la hipotenusa, obviamente es la hipotenusa. ¿Sí? Lo definimos como hipotenusa. Para este ángulo, recuerden bien lo que acabo de decir. Cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa. Para el ángulo C, tenés el cateto opuesto, que es AB, tenés el cateto adyacente, que es CB, y tenés la hipotenusa, que es AC. Eso siempre lo tienen que identificar, porque para las razones trigonométricas lo vamos a tener que utilizar. Bien. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a abrir la cámara. Muy bien. Entonces, la trigonometría a mí me sirve para relacionar los lados y los ángulos de un triángulo. Repito, la trigonometría me sirve para poder relacionar y vincular a los lados con los ángulos de un triángulo. Ahora bien, en este caso trabajamos con triángulos rectángulos donde tienen un ángulo recto y dos ángulos. ¿Sí? Después vamos a ver otro tipo de triángulo. En todo triángulo rectángulo, ustedes saben que estos lados se llaman catetos y que este lado se llama hipotenusa. Entonces, las relaciones trigonométricas que vamos a ver son las siguientes. Seno. Recuerden que el seno, el coseno o la tangente, que son las tres relaciones que vamos a trabajar, están asociadas a un ángulo. El seno de un ángulo, el coseno de un ángulo y la tangente de un ángulo. El seno, por ejemplo, vamos a ponerle alfa y a este le ponemos beta. Le pongo A, B y C. El seno de alfa, vamos a ponerle bien la letra beta porque así queda B con beta y no se confunde después. El seno de alfa es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo alfa? Díganme ustedes. AB. AB, muy bien. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Y la hipotenusa quién es? CB. CB. Perfecto. Cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo alfa, siempre tenemos que mirar el ángulo. Para cada ángulo tenés un cateto opuesto y tenés la hipotenusa. El coseno del ángulo alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿El cateto adyacente cuál es? CA. CA. Y la hipotenusa lo cambió, C. Y después tenés la tangente del ángulo alfa, que va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa es AB. Profe, no se ve ahí abajo. Bien, bajamos un poquito más. El cateto opuesto a alfa va a ser AB
y el cateto adyacente va a ser CA. Se utiliza una famosa regla mnemotécnica que es SOHCAHTOA. ¿Por qué? Porque el seno, a ver si llego ahí, voy a levantar un poquito más. El seno es igual, opuesto sobre hipotenusa. El coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es opuesto sobre adyacente. Es una regla para poder recordar que el seno es opuesto sobre hipotenusa, que el coseno es adyacente sobre hipotenusa y que la tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Pero lo tengo que tener en mi cabeza. Entonces, seno, coseno y tangente. Esas son las tres relaciones trigonométricas que vamos a trabajar con respecto a este triángulo. También puedo obtener las relaciones recíprocas. Las relaciones recíprocas son las siguientes. Cosecante de alfa. La cosecante de alfa se obtiene como 1 sobre seno de alfa. Recuerden bien que 1 sobre seno de alfa y cosecante, hay una relación entre 1 sobre seno de alfa y cosecante. No se confundan con la palabra cosecante, que uno la vincula directamente con el coseno. La cosecante es igual a 1 sobre seno. Y la secante de alfa es 1 sobre coseno de alfa. Es otra de las relaciones que tienen que tener en cuenta. Y también está la cotangente de alfa, que es 1 sobre tangente de alfa. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir. Las tres relaciones trigonométricas que vamos a trabajar, seno, coseno, tangente, vinculan lados con ángulos. Repito, vinculan lados con ángulos. Y después están las relaciones recíprocas, que son cosecante, 1 sobre seno, secante, 1 sobre coseno, cotangente, 1 sobre tangente. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Vamos bien. Bueno, ya saben ustedes identificar un ángulo, ver cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, ¿sí? Cuál es el cateto adyacente. Todo eso lo tienen que tener bien incorporado en la cabeza. Vamos a hacer el ejercicio 9. Ya les digo, ejercicio 9. Ejercicio 9. Lo estoy buscando acá. Dice, construye usando los instrumentos de geometría algún triángulo ABC, rectángulo en cada caso tal que la tangente de B sea igual a 3. La tangente de B tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, vos tenés que buscar un cateto opuesto, ¿sí? Y un cateto adyacente a ese ángulo cuyo cociente te dé 3. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Repito, si la tangente del ángulo te tiene que dar 3, vos tenés que buscar un cateto opuesto y un cateto adyacente a ese ángulo cuyo cociente te dé 3. ¿Cuáles pueden ser los catetos? Ahora lo voy a dibujar el triángulo, pero ustedes me pueden decir ahora. Hay varias posibilidades, no hay una sola. ¿9 y 3? 9 y 3. Bien, esa sería una posibilidad, porque ustedes saben que si el cateto el cateto opuesto vale 9 y el cateto adyacente vale 3, 9 dividido 3 te da 3. Y la tangente vale 3. Está cumpliendo con lo que te indica el problema. ¿Sí? Entonces vamos primero a dibujar el triángulo ABC, rectángulo en A. Este está bien, miren, igual. Rectángulo en A, y te dice que la tangente de B vale 3. Por lo tanto, ustedes tienen que dibujar un triángulo que el cateto opuesto, que es AC, vale 9, y el cateto adyacente vale 3. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Y después tenés otra posibilidad también, más simple, no tenés que
medir 9, por ejemplo, 9 centímetros. Este cateto puede valer 3 y este cateto puede valer 1, ¿no? Sí, también. Bien, entonces lo que van a hacer ustedes, lo voy a dibujar acá, lo voy a construir, porque ahí dice construir, tiene que quedar perfecto. Esa es una figura de análisis, para poder interpretar lo que tengo que hacer. Y después esa figura de análisis la paso a la construcción. La construcción se respetan ciertas reglas, ¿sí? Primero, voy a trazar una recta. De esa recta voy a tomar un punto. Voy a medir el lado de 1 centímetro, que yo lo hago proporcional para que ustedes lo puedan ver, porque si no, no lo van a poder ver. Entonces, 1 para mí. ¿Y cómo hago para marcar un ángulo de 90 grados cuyo vértice sea este punto? ¿Con qué instrumento geométrico? El transportador. Podés utilizar el transportador, pero hay uno más fácil todavía, que la escuadra. Vos sabés que tenés un ángulo de 90 grados, entonces ponés la escuadra de esta manera y ya tenés el ángulo de 90. Un cateto, dijimos que vale 1, y el otro cateto tiene que valer 3. Entonces el otro cateto vale 3. Uno, 2, 3. Bien, entonces, si este cateto vale 3 y este cateto vale 1, y este es el ángulo B, la tangente del ángulo B es igual a opuesto sobre adyacente. Va a ser 3 sobre 1, por lo tanto te va a dar 3. Y cumple con lo que te pide el problema, ¿sí? El problema te dice que la tangente tiene que ser igual a 3. Bueno, si tenés que hacer un triángulo cuyo seno de B sea un quinto, recuerden que B ahora tenés que mirar el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto tiene que ser 1 y la hipotenusa tiene que ser 5, porque te está diciendo seno de B. Y si te pide la tangente de C, tenés que buscar un triángulo de manera tal que el cateto opuesto, por ejemplo, sea 11 y el cateto adyacente sea 2. 11 medios, ¿cuánto te da 11 medios? ¿Cuánto da 11 medios en decimal? 5,5. 5,5, por lo tanto te está cumpliendo con lo que te pide el problema. El problema te dice que la tangente de C tiene que ser 5,5. Tenés que buscar un cociente, y recuerden que el cociente tenés el cociente tenés el numerador y el denominador. El numerador tiene que ser un número, el denominador va a ser otro número, y el cociente que vas a obtener tiene que ser 5,5. Tenés infinitas posibilidades. Yo busqué una fácil. 11, 2. 11 medios es 5,5. Vos tenés que buscar un triángulo de manera tal que el cateto opuesto al lado C, al ángulo C, sea 11, y el cateto adyacente al ángulo C sea 2. ¿Se entiende el razonamiento? Eso es lo que ustedes tienen que hacer para poder construir los triángulos que que cumplan con lo que pide el ejercicio 9. Bueno, muy bien. Vamos a hacer ahora el ejercicio 10 también. Ustedes pregunten, si tienen alguna duda puntual, pregunten, porque este es el momento que se tienen que sacar las dudas, porque quizá después con la grabación no se interpreta bien, o quizá dije una palabra que no se entendió, y si yo estoy acá, lo puedo explicar en el vivo. Es mucho más simple, por eso se generan este tipo de encuentros, para que ustedes se puedan sacar todas las dudas que tengan, ¿sí? Entonces,
tenemos el ejercicio 10. El triángulo JKO es rectángulo en J y JK es 10JO. Calcula. Primero lo que les recomiendo es que dibujen el triángulo rectángulo JKO. ¿Sí? Vamos a hacer así. Vamos a borrar los vértices. Borro esto. Rectángulo en J. O sea que este ángulo va a ser J. JKO. Y te dice lo siguiente. Te dice JK es igual a 10JO. O sea que JK es 10 veces JO. 10JO. Como yo lo hice en este triángulo, fíjense que JO es mayor a JK, ¿no? ¿Está bien o no está bien dibujado? Para que se pueda entender. Sí, profe. Pero en realidad sería así, porque como en mi triángulo rectángulo sería así, porque fíjense lo que dice el problema. El problema dice JK es igual a 10JO, o sea que estamos hablando de que JK es mayor a JO, ¿sí? Entonces, JK va a ser este y JO va a ser este. ¿Sí? ¿Se entiende el razonamiento? Es el dibujo nada más, que estoy cambiando los vértices para que tenga relación con lo que plantea el problema. Y ahora me dice lo siguiente, JK es 10JO, o sea que JK es 10JO. Esto es JO y esto es KO, que es la hipotenusa. Dice, la tangente de O. La tangente de O. ¿Cómo obtengo la tangente de O? Es el opuesto sobre el adyacente. El opuesto es 10JO y el adyacente es JO. ¿Puedo simplificar JO con JO? Sí, lo puedo simplificar porque está multiplicando en el numerador y te queda que es igual a 10. ¿Sí? Después me pide la tangente de K. La tangente de K. Miro el ángulo K. ¿Cuál es el cateto opuesto al ángulo K? JO. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea 10JO. ¿Puedo simplificar ahí JO con JO? Sí, lo puedo simplificar y me queda un décimo. ¿Sí? Y después tengo cotangente de O. Cotangente de O. Recuerden que la cotangente es 1 sobre tangente. Y si es 1 sobre tangente, es 1 sobre 10. Primero lo escribo. 1 sobre tangente de O es igual a 1 sobre 10. Así que la cotangente de O es un décimo. Y después tengo la cotangente de K. La cotangente de K es 1 sobre tangente de K. Como la tangente de K ya la había sacado, te queda 1 sobre un décimo. Importante dato. Cuando te queda 1 sobre algo, el resultado te va a dar el denominador de esta fracción siempre. Cuando te queda 1 sobre algo, el resultado va a ser ese número que está en el denominador. Por lo tanto, 1 sobre un décimo es 10. Y ahí obtuve tangente de O, tangente de K, cotangente de O, cotangente de K. ¿Alguna duda? ¿Clarísimo? Bueno, seguimos avanzando. Bien, ejercicio 11. ¿Qué dice el ejercicio 11?
Alguien que lo lea, por favor, vamos, así interactuamos entre todos porque si no me vuelvo loco hablando de eso. Expresar AX, E y en función de las razones trigonométricas del ángulo señalado en cada figura. Bien, fíjense que dice, tenés un triángulo cuyos catetos son Y y X, y después tenés la hipotenusa. Entonces tenés que escribir AX e Y en función de las razones trigonométricas del ángulo señalado en cada figura. El ángulo que te marca ahí, ¿lo pueden observar? Le voy a compartir la pantalla ahora. Esto lo vamos a hacer en forma oral, y si tienen duda me pueden preguntar. Porque si no, yo avanzo. Si ustedes no tienen duda, yo voy avanzando. Son varios temas. Por eso necesito la interacción, necesito la respuesta de ustedes. Si no, es muy complicado seguir un ritmo acorde a lo que ustedes entienden o no entienden. Si no me preguntan, es muy difícil. Ya se pasó, profe. Bien. La 215. Ahí estamos. Acá estamos. Bueno, tenés este triángulo rectángulo, tenés el ángulo que te marca acá, te está dando este dato, perdón, el dato es 28, este cateto opuesto es Y, el cateto adyacente es X. Entonces vos tenés que escribir, como dice el ejercicio, X e Y en función de las razones trigonométricas. ¿Cómo escribirían X e Y en función de esas razones trigonométricas? ¿Cómo lo escribirían eso? No tendría, por ejemplo, que decir seno es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea, sería sería Y sobre 28, creo que es. Ahí está, Y sobre 28 sería el seno del ángulo. Entonces después lo que tienen que hacer es despejar la Y. Una vez que despejan la Y, ponen ahí en función del seno del ángulo. ¿Está bien? Y a X, ¿cómo la expreso a X? A ver, díganme ustedes. X es el cateto adyacente, por lo tanto tengo que usar el coseno. Ustedes saben que el coseno de este ángulo es el cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que es 28. Bueno, una vez que planteás esa expresión o esa ecuación, la vas a despejar X y ahí te va a quedar X es igual a algo. Eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio. Por eso, lo primero que tienen que hacer es interpretar qué es lo que hay que hacer. Ahora sí lo podemos hacer tranquilamente acá. Es una tontería. O sea, seno, como dijiste recién, Benjamín, seno del ángulo, vamos a ponerle alfa, es igual a cateto opuesto, que sí, sobre 28. ¿Qué tengo que hacer después? Pasar multiplicando el 28. Seno de alfa por 28 es igual a Y. Y ahí puse, fíjense, despejé la Y, pongo ahí en función del seno del ángulo. Con el coseno de alfa es igual a X sobre 28, porque es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces lo único que tienen que hacer es poner coseno de alfa por 28 es igual a X. Y después tenés la tangente. La tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. ¿Sí? Va a ser Y sobre X. ¿Sí o no? Sí, entonces habría que expresarlo como seno de alfa por 28 sobre coseno de alfa por 28. ¿Cómo? Entonces en este caso habría que despejarlo poniendo seno de alfa por 28 sobre coseno de alfa por 28.
O se deja sin expresión. Sí, también lo podés hacer, porque vos sabés que lo que expresa el compañero es real. Vos sabés que es tangente de alfa, es seno de alfa sobre coseno de alfa. Pero eso no lo dijimos recién, ¿o sí? ¿Lo habíamos nombrado o no? No. Bien, bueno, entonces tengan en cuenta, según lo que dice el PDF, esta es una de las relaciones trigonométricas que vamos a utilizar, que tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, tranquilamente puedo poner seno de alfa sobre coseno de alfa igual a I sobre X. Entonces, seno de alfa, ¿qué es? Dijimos recién, I sobre 28. Y coseno de alfa es X sobre 28. Igualmente, si lo dejan expresado ahí, I sobre X está bien resuelto, queda bien así también. ¿Sí? Ahora igual vamos a trabajar con las relaciones trigonométricas, con las equivalencias y eso, quédese tranquilo que ahora lo vamos a ver. Pero este ejercicio no está pidiendo que hagamos tanto desarrollo, solamente que expreses en función del seno o en función del coseno la X y la Y. ¿Sí? Bien. Con el otro triángulo tenés que hacer algo parecido. Si ahora nos vamos a meter de lleno a las relaciones que hay entre el seno, coseno, tangente, la relación pitagórica y demás. ¿Sí? Bueno, pasamos al ejercicio 12. Ahora sí, aparecen todas las relaciones que vamos a trabajar. La primera de todas es la relación pitagórica. La relación pitagórica me dice que el seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1. Eso es lo primero que tengo que tener en cuenta. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Y de acá salen todos los despejes. Si quiero obtener, por ejemplo, el seno de alfa, lo que tengo que hacer es la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Si quiero obtener el coseno de alfa, voy a poner la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de alfa. ¿Sí? Seno cuadrado más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. Seno de alfa es raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Coseno de alfa es 1 menos seno cuadrado. Otra relación en la que me dijeron recién. Seno de alfa sobre coseno de alfa es igual a tangente de alfa. Esa es otra de las relaciones que tengo que tener en cuenta. ¿Sí? Y de acá vos podés despejar el seno, podés despejar el coseno, si querés. No hay que hacer demasiado despeje. ¿Sí? Otra relación que tenés que tener en cuenta es cosecante de alfa, lo dijimos recién, es 1 sobre seno de alfa. Secante de alfa es igual a 1 sobre coseno de alfa. Y cotangente es igual a 1 sobre tangente. Bueno, estas son las relaciones trigonométricas que vamos a utilizar para resolver algunos de los ejercicios que vienen a continuación. Profe, Sí. ¿por qué acá expresa al seno de alfa y al coseno de alfa entre módulos? Ahí en el ejemplo donde dice que seno de alfa es igual a raíz de 1 menos coseno cuadrado de alfa. ¿Por qué lo pone entre módulos en el manual? Cuando vos despejás el coseno cuadrado, cuando el exponente lo pasás como radicación, tenés que tener en cuenta que te queda el módulo. Es lo que vimos en la clase de módulo cuando resolvíamos ecuaciones. Sí, Entonces ahí tenés dos posibilidades, o es positivo o es negativo. Okay. ¿Está bien? Eso Sí, aplica. gracias. Y después hay otra relación trigonométrica que vamos a ver, que es la de la secante cuadrado. Secante cuadrado, todo esto lo tienen en el PDF, Secante cuadrado de alfa es igual, ¿lo pueden ver ahí? A 1 más tangente al cuadrado, ¿sí? Esta también se va a utilizar. Y después la de la cotangente, cosecante cuadrado de alfa es igual a 1 más cotangente cuadrado de alfa. ¿Sí? Que están todas en la página que dice relaciones entre las funciones trigonométricas de un mismo ángulo.
Estas son todas las relaciones que vamos a utilizar, básicamente. Secante cuadrado, cosecante cuadrado, seno, coseno, tangente, la relación pitagórica y demás. Vamos al ejercicio 12, ahora sí. Calcula el valor de todas las razones trigonométricas del ángulo θ a partir de la razón trigonométrica dada. Por ejemplo, te da seno de θ es igual a 3/5. Por eso no me quise meter recién en el ejercicio anterior a resolver ese problema con la tangente, porque ahora lo vamos a ver puntualmente en el ejercicio 12. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es utilizar alguna de estas relaciones que aparecen a continuación. La primera es, seno de θ es igual a 3/5. Seno de θ es igual a 3/5. Bien, ¿cómo hago para calcular el seno de θ igual a 3/5? En realidad calcular el valor de la razón trigonométrica del ángulo θ a partir de la razón trigonométrica dada, ¿no? Sí. ¿Qué razón trigonométrica me falta ahí? Díganme la que falta. La del coseno. Bien, esto lo primero que tengo que identificar es lo que me falta. Coseno de θ, tangente de θ, secante de θ, cosecante de θ y cotangente de θ. Esto es lo que tengo que encontrar. Coseno, tangente, secante, cosecante. Y lo que tengo que hacer es resolver o empezar a buscar las relaciones que les di anteriormente. ¿Cómo hago para sacar el coseno si sé el seno? ¿Puedo utilizar la relación pitagórica? Sí. Sí, te queda la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. Pero como seno de θ es 3/5, me va a quedar 3/5 al cuadrado. ¿Se puede interpretar eso que hice? En vez de poner seno de θ al cuadrado, pongo 3/5 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 1 menos seno de θ al cuadrado. Entonces reemplazo a seno de θ por 3/5 y resuelvo. Entonces esto te va a quedar la raíz cuadrada de 1 menos 9/25. Y eso va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 denominador, y te queda 25 menos 9, 16, ¿no? Y la raíz cuadrada de 16/25 es 4/5. Entonces, fíjense que a partir del seno de θ obtuve coseno de θ. ¿Cómo hago para calcular la tangente de θ ahora? Dividir seno coseno. Seno sobre coseno es, ¿no? Ahí estamos, muy bien. Divido seno sobre coseno. Entonces, seno es 3/5. Coseno es 4/5. Si simplifico este 5 con este 5, te queda 3/4. Y ahí saco tangente de θ. ¿Cómo hago para sacar secante de θ? ¿Qué es secante de θ? 1 sobre coseno. 1 sobre coseno. Entonces voy a poner 1 sobre 4/5. Cuando pongo 1 sobre 4/5, tengo que esto lo tengo que dar vuelta y te va a quedar 5/4. Siempre que tengan 1 sobre una fracción, por ejemplo, a sobre b, esto va a ser igual a b sobre a. Esto se va a dar siempre, ¿sí? Entonces, 1 sobre 4/5, esto va a ser igual a 5/4. Cosecante de θ. ¿Cómo hago para sacar cosecante de θ? 1 sobre seno. 1 sobre seno. Entonces me va a quedar 1 sobre 3/5. Y 1 sobre 3/5, ¿qué te queda? 5 tercios. 5 tercios. Muy bien.
Sigo acá, cotangente es 1 sobre tangente. Pero la tangente de tita, la habíamos calculado, me daba 3/4. Entonces esto me va a dar 4/3. Y ahí sacamos seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente a partir del seno. ¿Sí? A partir del seno, con la relación pitagórica, fui sacando todo lo que aparece a continuación. Bien. Vamos con el segundo, con el B. Hago el B coseno de 2/7. Hago ese y ya está. Bueno, tenemos coseno de 2/7. Perdón, cualquier cosa puse. Coseno de tita es igual a 2/7. Bien, ¿cómo hago para sacar el seno? Entonces aplico la relación pitagórica. El seno de tita va a ser la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de tita. Entonces te va a quedar 2/7 al cuadrado. Hago esa cuenta. ¿Cuánto da eso? ¿Lo hicieron ustedes? 1 menos 2/7. 3 raíz de 5 sobre 7. Muy bien. Raíz cuadrada de Ans. Dos séptimos. 1. Raíz cuadrada de 45 sobre 5. Sí, para que lo expreso bien. Vamos a poner raíz cuadrada de 45, 49. ¿Y esto lo puedo sacar fuera de la raíz o no? Ustedes tienen dos opciones acá. O lo ponen en la calculadora, lo simplifican y extraen factores. ¿Y esto qué te queda? La raíz cuadrada, puedo factorizar este y factorizar este, ¿no? Esto es 7 al cuadrado abajo y 45 es 3 al cuadrado por 5, ¿no? Porque es 9 por 5. Una vez que factorizo el numerador y el denominador, puedo extraer factores fuera del radical y te queda 3/7 de raíz de 5. ¿Sí? Esto lo hago a mano porque muchos tienen la calculadora que te extrae factores del radical y otros lo tienen que hacer a mano. Entonces, ¿cómo hago para factorizar estos números? Bueno, tengo que dividirlo por los números primos correspondientes. A 45 lo divido por 5, después lo divido por 3, después lo divido por 3, y me queda factorizado de la siguiente manera. 3 al cuadrado por 5. A 49 lo divido por 7, después lo divido por 7, y me queda como 7 al cuadrado. El 3 y el 7 salen afuera de la raíz porque están elevados al cuadrado, el 3 en el numerador y el 7 en el denominador, y me queda dentro la raíz cuadrada de 5. Esto que yo hice recién, ustedes lo pueden hacer directamente con algunas calculadoras. Mi calculadora lo resuelve directamente, pero ustedes, si no tienen esta calculadora, lo pueden hacer a mano y llegan a esa expresión. 3/7 por raíz de 5. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Y ahora podemos sacar, sacamos seno, ahora vamos con la tangente de tita. La tangente de tita es seno de tita sobre coseno de tita. Seno de tita es 3/7 raíz de 5. Y coseno de tita es 2/7. ¿Sí? Por lo tanto, acá yo puedo simplificar este 7 con este 7, me queda un 1, y después multiplico el numerador de la primera por el denominador de la segunda. 3 raíz de 5 por 1, 3 raíz de 5. Y 1 por 2, 2. Por lo tanto, la tangente de tita es 3/2 de raíz de 5. Y ahora saco las recíprocas. Es decir, secante de tita
secante de tita es 1 sobre coseno. ¿Cuánto es coseno? 2 séptimos. Entonces te queda 1 sobre 2 séptimos. 7 medios. ¿Sí? Cosecante de tita. Cosecante de tita es 1 sobre seno. ¿Y el seno cuánto vale? 3 séptimos de raíz de 5. ¿Sí? O 3 raíz de 5 sobre 7. ¿Cómo me queda la cosecante de tita si tengo que resolver esa división? 7 sobre 3 por raíz de 5. Sí. Bueno, esto ustedes no lo trabajaron porque estaba en el módulo 1, pero Tengo que racionalizar. claro, no podés dejar la raíz en el denominador, tenés que racionalizar. Y para racionalizar se multiplica, en este caso, por raíz de 5 sobre raíz de 5. Entonces, ¿por qué? Porque yo no puedo ir por la raíz de 5 porque es un número irracional. Entonces tengo que racionalizar. Multiplico por raíz de 5 sobre raíz de 5 y te queda 7 raíz de 5 sobre 3 raíz de 5 al cuadrado. La potencia con la raíz se va y te queda 7 raíz de 5 sobre 3 por 5. Resultado final, 7 raíz de 5 sobre 15. Y ahí lo trabajé mejor. Y después me queda secante, cosecante, cotangente. Cotangente de tita. La cotangente de tita lo que tengo que hacer es 1 sobre tangente. 1 sobre tangente es esto. 1 sobre 3 raíz de 5 sobre 2. Entonces esto te va a quedar al revés. 2 sobre 3 raíz de 5. Para racionalizar hago lo mismo, multiplico por raíz de 5 sobre raíz de 5 y te va a quedar en el numerador 2 raíz de 5. Y en el denominador 3 por raíz de 5 al cuadrado. Entonces eso es 2 raíz de 5 sobre 3 por 5, porque la raíz con la potencia se simplifica. 2 raíz de 5 sobre 15. Y ahí saqué seno, tangente, secante, cosecante y cotangente. ¿Entendió? Sí, profe. Ese es el razonamiento. Tiene que empezar a trabajar un poco con las expresiones para llegar al resultado que corresponde. Pero es eso. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara? Quiero ver. ¿Cómo no? Sí, sí, no hay problema. ¿Ahí? ¿O demasiado? Está bien. Yo voy a pasar. Bueno. Este es el B, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el 13A. Dice, completar en base a los datos en cada caso. Entonces te da el seno de mu, que es 0,247, y el coseno de mu, que es 0,969. Y a partir de eso te pide la tangente y la cotangente. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Díganme ustedes, ¿qué puedo hacer?
Reemplazar el seno coseno por los valores que te dan. Tal cual, fíjense que no hay que hacer demasiado razonamiento matemático, es reemplazar por los valores que te dan. Ustedes saben que la tangente es seno sobre coseno, entonces te queda 0,247 sobre 0,969. ¿Está bien? El resultado, si no me equivoco, te da 0,2549. La cotangente es 1 sobre tangente, por lo tanto vas a poner 1 sobre 0,2549 y eso te va a dar 3,92. ¿Sí? Eso es para el ítem A. Para el ítem B ya lo tenés que trabajar un poquito más, pero no es tan complejo. Lo voy a hacer en el pizarrón en el ítem B. El ítem A es solamente reemplazar los valores y hacer las cuentas, nada más. Y el ítem B lo voy a hacer. Bueno, el ítem B dice lo siguiente. Eh, 0,866 seno de beta es 0,866 y tangente de beta es 1,732. Bien, tengo que calcular el coseno de beta. Bueno, ¿cómo hago para encontrar el coseno de beta teniendo el seno y la tangente? ¿Qué se les ocurre? Hacer el seno cuadrado más coseno cuadrado. No, porque vos tenés el seno y tenés la tangente, entonces tenés que recurrir a esta relación. Seno de beta sobre coseno de beta es igual a tangente de beta. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Pero ahora vos tenés que calcular el coseno. Entonces, fíjense cómo se puede despejar. Vos tenés que despejar acá el coseno. Yo te recomiendo que esto lo pases multiplicando para acá y tangente de beta lo pases dividiendo. Y te va a quedar despejado de la siguiente manera. Seno de beta sobre tangente de beta es igual a coseno de beta. ¿Estamos de acuerdo con esta relación? Coseno de beta es 0 sobre tangente, ¿o no? Si despejo de acá. Esto lo pasa multiplicando para acá y después tangente de beta lo pasa dividiendo. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Entonces, si vos tenés el seno y tenés la tangente, lo único que tenés que hacer es poner seno, que es 0,866, sobre 1,732. Hacés esa cuentita y te da el coseno de beta. 0,866 dividido 1,732. Un medio. ¿Sí? Y después me pide la secante de beta. La secante de beta, ¿qué es? 1 sobre coseno de beta, ¿no? Sí. Me queda 1 sobre un medio, o sea, 2. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que saber, o tienen que tener en la cabeza, son las relaciones trigonométricas. La pitagórica, esta que es seno sobre coseno, y después hacer los despejes correspondientes, porque a veces te piden el coseno, y si te dan el seno y la tangente, ya está, lo resolviste. Es solamente reemplazar en la ecuación o en la relación y obtener lo que te falta, nada más. ¿Sí? Bueno, muy bien. El ejercicio 13 tiene esa característica. El 6 y el D son muy parecidos. El 12, bueno, ya lo hicimos. Tengan en cuenta que en cada ejercicio ustedes tienen que aplicar
algunos de los conceptos que se desarrollan al principio de cada módulo. Eso está clarísimo. Si hay un concepto, es porque después se va a aplicar, se va a utilizar. Bueno, la verdad que ya terminamos con la clase. Si tienen alguna duda, este es el momento para preguntar. Y si no, ya nos vemos la clase que viene, el martes que viene. ¿Alguna duda quedó? No. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces nos vemos la clase que viene con matemática el martes que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Que tengan buena semana todos. Igualmente, profe. Igualmente. Hasta luego. Igualmente. Chau, chau. Chao, profe.